prestigioso grupo. Hoy día nos toca hablar un poco sobre las terapias en neurokinesiología, su mito y verdades, ¿ya? ¿Por qué es importante para mí este tema? Porque siempre nosotros como kinesiólogos, cuando nos enfrentamos a los domicilios, lo primero que nos preguntan es ¿sos boba? ¿Eres boita? ¿O qué tipo de terapia hace? Y a veces los pacientes no tienen ni idea más o menos de qué se trata la metodología, y no se trata de que sea una terapia mejor que la otra, ¿ya? Acá vamos a hablar un poquito de las terapias con más evidencia, que no quiere decir que sean las mejores evidencias, pero que tienen más evidencia, y vamos a hacer una pequeña crítica al final y dejar una conclusión para que entendamos un poquito este tipo y por qué hacemos las cosas, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que es la neurokinesiología. Ya sabemos que el área kinésica que se dedica a evaluar, a diagnosticar, y es que me gusta moverme, lo siento, y tratar todos aquellos trastornos de la actividad de la vida diaria en los pacientes que tienen alguna patología del sistema nervioso central, ¿ya? Para esto tenemos que ver que nosotros como kinesiólogos, a través de nuestras distintas técnicas y métodos, nos enfocamos en trabajar tanto el alineamiento postural, la simetría, los mecanismos posturales de equilibrio, tanto estático como dinámico, es decir, el balance, los patrones de movimiento voluntario, que son a través del aprendizaje motor, la activación muscular, y esto es importante, lo que es el control del manejo de la hipertonía, la hipotonía y los distintos tipos de movimientos involuntarios como la distonía. ¿Sí? Porque también en los pacientes piensan, o los familiares de los pacientes piensan que el kinesiólogo es capaz de disminuir las plasticidad, y eso no es así. No existe, solo los medicamentos y la cirugía, y una cirugía pueden hacer eso. Entonces, para que quede claro, porque a veces pasa que los pacientes o los papás de los pacientes se enojan porque este niño está más espástico. ¿Qué pasa? El kinesiólogo no está haciendo su trabajo, pero el kinesiólogo no es capaz de hacer eso. Lo hacemos a corto plazo durante la terapia, pero no es así. Lo que hace el kinesiólogo es principalmente evitar la deformidad y los acortamientos musculares y acortamientos que se producen por la espasticidad. Otro de los componentes tenemos lo que es el patrón de marcha, y si existe, si hay algún potencial de ella, y también lo que es la higiene articular, que es la mantención de los rangos articulares, ¿ya? Empecemos con esto, los tipos de terapias. La integración sensorial no es una terapia en sí enfocada en el kine, el mayor manejo lo tienen lo que son los terapeutas ocupacionales, pero también la ocupamos durante nuestras terapias. Bueno, la integración sensorial principalmente fue diseñada para los niños que tienen dificultades en el procesamiento sensorial, ya sea vestibular, propioceptivo, táctil, hasta del lenguaje, o también a los niños que tienen problemas de planificar el movimiento. Esos niños que se quedan rígidos y no saben qué hacer ante algún tipo de situación, ¿ya? ¿Y eso qué conlleva? Lleva dispraxias, asimetrías funcionales, a hiper o hiperreactividad y alteración en la orientación temporoespacial. Por lo tanto, cuando un niño recibe este estímulo, este lo puede recibir por encima o por debajo del umbral, y eso puede generar una alteración. Entonces estos niños son incapaces de dar una respuesta adaptativa ante cualquier tipo de situación. Como por ejemplo lo que ocurre en los niños que tienen hipersensibilidad táctil, los cuales, como dice acá, que evitará tocar determinadas texturas, o al revés, cuando tienen hiposensibilidad, que se entierran una aguja y no sienten nada, entonces también eso trae problemas. Por lo tanto, al no tener esta respuesta adaptativa, van a generar conductas disruptivas, como la hiperactividad, se ponen ansiosos, estrés o miedo, y eso le trae alteraciones motoras, emocionales, cognitivas y de cualquier tipo. En el caso, lo que busca principalmente lo que es la integración sensorial es la modulación, es decir, que el niño se vaya acostumbrando a ese estímulo, y por ende eso le va a generar que una mejor respuesta, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? A través de un proceso frecuente sometiéndolo a este estímulo. No olvidar que la palabra repetitivo, ¿no? Acá tenemos otro tipo de terapia, la puse. Generalmente este tipo de terapia no lo hacemos mucho a nivel domiciliario, pero no sé, de repente puede tocar algún niño con alguna parálisis cerebral unilateral, una hemiplegia, me parece. ¿Y por qué la puse? Porque es el que tiene más evidencia, ¿ya? Y es importante, es la terapia por restricción e inducción del movimiento, que se aplica principalmente en lo que es la extremidad superior, ¿ya? Se hace en pacientes con parálisis cerebral unilateral, con hemiplegia o hemiparesia, y se enfoca principalmente en el entrenamiento repetitivo e intensivo. Otra vez tenemos la palabra repetitivo, ¿ya? E intensivo del miembro superior parético, restringiendo lo que es el miembro sano o el menos afectado. Tiene una gran evidencia, principalmente en pacientes con nivel 1 y 2 de la MACS. La MACS es un sistema, bueno, ahí está en sigla en inglés, que es un sistema de clasificación de habilidades manuales en niños con parálisis cerebral entre 4 y 18 años.
El nivel 1 y 2 son en pacientes, para que me entiendan, es como, a grandes rasgos, son pacientes que realizan el movimiento, realizan la actividad, pero lo hacen de forma dificultosa, con una menor velocidad, o le complica hacer, por ejemplo, movimientos más complejos como pinza y ese tipo de cosas. ¿Ya? Bueno, acá también hacemos lo que es activación muscular y estiramiento selectivo y global. Activación muscular, piensen principalmente en este caso, la fuerza muscular. ¿Qué dice la evidencia? Principalmente se trata de hacer que sea movimiento antigravitatorio, o sea, que sea funcional. También no se recomienda el movimiento o la activación selectiva, es decir, que no estén haciendo pesas. No vamos a poner a un niño a hacer pesas trabajando solo el bíceps, no. ¿Ya? También la evidencia habla que la hemiparesia, la diparesia o la diplegia ha demostrado mejorar la fuerza sin efectos adversos, porque antiguamente se pensaba que aumentaba lo que es la espasticidad, y eso no es así. Pero tampoco hay correlación en que el aumento de la fuerza de los niños aumente la funcionalidad, que es lo que buscamos en ellos. ¿Ya? Y ¿qué pasa con los estiramientos? Que nos hacemos famosos porque casi siempre los quieren motores o de neuro, sabemos solamente mover las piernas. Pero no es así, ¿me entiendes? No es así. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con la evidencia? No hay suficiente evidencia también que avale eso. O sea, vamos, más los kines, ¿no? Vamos, no hay evidencia de nada, los kines nada. Ya, la Gaby yo creo que se va a poner contenta aquí un poquito. Terapia Vojta, estas ya son de las más famosas, ¿ya? Fue creada por el doctor checo Václav Vojta. Estuve buscando una cosa así, Vojta, que significa Wenceslao. Así que le vamos a decir, ya no vamos a decirle Wenceslao. En 1954 en Alemania comienza a desarrollar toda su teoría de modelo terapéutico, que consiste en la terapia de locomoción refleja, ¿ya? Que se basa en la valoración de la ontogénesis postural a través de los reflejos primitivos. Por lo tanto, es importante hablar lo que es locomoción para entender un poco estas terapias. Y esto es importante porque a veces piensan que solamente apretar estos puntos motores de estimulación y genera un movimiento de la nada, pero tiene un trasfondo, ¿ya? Para Vojta, lo que es la locomoción es un movimiento de traslación, ¿cierto?, del cuerpo que va sobre un punto fijo, desde un punto A un punto B. Por lo cual, pero ¿qué es lo que caracteriza esta locomoción? Que tiene un objetivo, una meta, un propósito, ¿verdad? Y esta locomoción tiene un carácter cíclico, recíproco y global. ¿Qué quiere decir eso? Repetición. Por lo tanto, según Vojta, para lograr esta locomoción necesitamos distintos componentes, como son los aspectos cognitivos y emocionales, fijación visual, obviamente, control de la alineación del eje corporal, cabeza-columna, establecer una base de sustentación y puntos de apoyo, la diferenciación de la función muscular, del peso y del centro de masa, por lo tanto, control postural, y los distintos mecanismos de enderezamiento y función antigravitatoria. Estos son importantes. Esto se va a generar, ¿no? ¿De ahí? ¿Ahí sí? Ya. Esto es importante, estos componentes de locomoción, porque de esto se basa la terapia, como vamos a ver ahora. Bueno, Vojta, ¿qué plantea? Vojta plantea que al nacer se dispone de un amplio repertorio de patrones innatos, ¿ya? Motores, que ya se encuentran preprogramados, ¿ya? Incluso a nivel del periodo fetal. Esa es la teoría de él. ¿Qué constituye la ontogénesis motora del ser humano y que está disponible en niños sanos desde su nacimiento? Comienza este desarrollo, esta ontogénesis postural, desde el periodo fetal hasta el primer año de vida, ¿ya? ¿Qué habla? Que estos patrones innatos de movimiento contienen todos los componentes de la locomoción humana, que son todos estos componentes anteriores que hablé anteriormente, ¿ya? Que ya lo encuentran preprogramado innatamente. Por ejemplo, aquí tenemos un eje donde se habla de los patrones motores ideales, que están constituidos también por distintos patrones parciales. Voy a hablar muy resumido, porque es muy largo. La Gaby sabe que son 2 años de eso para entender eso. Pero, por ejemplo, acá tenemos una etapa, la primera etapa, que tenemos la filogénesis, que se ocurre en el periodo fetal, ¿ya? Donde aquí ya se encuentran estos patrones motores primitivos. Luego viene el primer estadio de locomoción, que ya es la etapa filogenética o de reflejos primitivos, que están orientados principalmente hacia la alimentación. Luego viene el segundo estadio de locomoción, que es de 7 a 13 semanas, donde hay ya un inicio de la ontogénesis motora, ¿ya? Donde tenemos, por ejemplo, una disminución de los reflejos primitivos, donde hay distintos patrones motores ideales, como por ejemplo un niño con apoyo simétrico de codo, donde empieza ya a realizar un mayor movimiento de forma voluntaria, o sea, orientada hacia algo. El tercer estadio de locomoción, de 4 a 8 meses,
ya aquí comienza ya a generarse toda una etapa de preparación hacia la primera locomoción, ¿ya? Y tiene que ver, empieza todo un proceso de diferenciación de motricidad gruesa, o sea, aquí ya comienzan a empezar los giros y los movimientos como más de motricidad gruesa, y el cuarto estadio comienza lo que es la locomoción, ya la preparación hacia la verticalización, es decir, que el niño se empieza a colocar de pie y ¿qué sucede al hacer esta locomoción refleja? ¿A qué me refiero con locomoción refleja? Son estos estímulos en los puntos motores que van a generar distintos patrones motores, como son, por ejemplo, la reflexión refleja. A eso me refiero. ¿Qué genera esta locomoción refleja? En los recién nacidos sanos, con patrones parciales ideales, lo que genera es que se establece de forma externa todos estos componentes que hablé anteriormente de locomoción, pero se hace, o sea, de forma externa se realizan para que el niño sea capaz de realizarlo o alcanzar cuando todavía no lo tiene él de forma ya predeterminada. Por lo tanto, la pregunta es, la locomoción refleja, ¿por qué se llama locomoción refleja? La Gaby sabe, yo creo, más que todos nosotros por qué se llama así. Y es porque se busca a través de la locomoción refleja obtener estos componentes, pero de forma externa, a través de estos estímulos. ¿Se entendió un poco? Es medio complicado, pero se trata de resumir un poco. Esta me gusta a mí, sí, más que la otra. Terapia Boita, estas son como las dos ramas más importantes. Bueno, terapia BOVA es un método de evaluación y tratamiento que fue desarrollado principalmente para pacientes con parálisis cerebral, la cual fue desarrollada en el 1940 por la fisioterapeuta Berta Bovat y el doctor Karel Bovat, el matrimonio. Entonces, esta terapia se basa principalmente en lo que es la comprensión del movimiento normal, es decir, del neurodesarrollo, en el cual a través de todos los canales perceptivos se trata de facilitar una postura y un movimiento funcional de los pacientes, ¿ya? Ellos proponen de que la habilidad para controlar la postura emerge de una interacción sinérgica de lo que es el sistema músculo, esquelético y neural. Y por eso ellos llaman a esto sistema de control postural, que es el sistema más importante para ellos, que todo se basa en el control postural. Desde ahí es la base para poder realizar los demás movimientos y la funcionalidad del paciente. Acá veamos más o menos cuál es la base, los fundamentos que tiene esta terapia. Habla, por ejemplo, que para que un movimiento sea bueno tiene que ser eficiente y dirigido hacia un objetivo. ¿De qué depende? Un movimiento típico normal, ¿de qué depende? Del tono postural y de los mecanismos de control postural. Sirve, por ejemplo, en inervación recíproca, depende de la coordinación, el control de los 3 planos de movimiento, el balance, reacciones de equilibrio, reacciones de enderezamiento y apoyo. Lo vamos a pasar rápido porque voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando hay una lesión del sistema nervioso central, se ve alterada este mecanismo de control postural generando posturas anormales. Hay problemas en la inervación recíproca normal, con el caso de espasticidad, la distonía. Tenemos movimientos, patrones que son atípicos, tenemos movimientos anormales, movimientos sin ningún tipo de objetivo, ¿ya? Y esto genera patrones atípicos de postura y movimiento, que los vemos harto en nuestros pacientes, retraso en el desarrollo sensoromotor, alteración en la deficiencia del movimiento, ¿ya? Por ende va a generar compensaciones que aumentan todo esto y se forma un círculo vicioso. ¿Qué busca en este tratamiento? Organizar y reorganizar el funcionamiento de esto que es el mecanismo de control postural. Lo que es el aprendizaje y el reaprendizaje motor. Acá voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos a nuestro paciente Cristóbal, ¿cierto? Acá vemos a Cristóbal, en donde, por ejemplo, ¿qué vemos? Vemos que es un paciente que por su condición tiene una hipotonía, un síndrome hipotónico. Y por lo tanto, acá vemos que en sedente se encuentra un derrumbe cifótico, o sea, está como en esta posición. ¿Qué genera esto? Por ejemplo, porque sabemos que en el tronco proporciona toda una estabilidad sinérgica para yo poder expresarme y poder mover mi extremidad superior y la cabeza. Si tengo un control del eje axial, puedo permitir que lo demás se pueda mover de mejor forma. Entonces, si tenemos un paciente con un derrumbe cifótico, estamos evaluando, un derrumbe cifótico, ¿qué se encuentra limitado en el caso de él? Se encuentra limitada, por ejemplo, los alcances. Llega hasta ahí nomás. Si yo estoy en esta posición, no llego el brazo más arriba a movimiento supracraneal. Entonces me veo limitado. ¿Cómo compensa el Cristóbal? Haciendo una hiperextensión. O sea, está prácticamente una S ahí en esa posición. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Según la visión Bobat, ahí cómo se ve, más bonito, ¿no?
se ve un mejor enderezamiento, puede generar un mayor alcance y genera, ¿cierto?, un mayor control a nivel de cabeza y cuello. Y eso solamente porque se facilitó la posición de la columna. Es decir, lo que estamos hablando es control postural. ¿Qué dice la evidencia? Esto lo voy a pasar muy rápido para que pase muy luego. Muy luego. Tranqui, Gaby. Bueno, acá se hizo un estudio, un metaanálisis de todos los tipos de estudios. Este es un estudio muy antiguo del 2008, pero es el mejor que hay. En cuanto porque agarró todas estas terapias y evaluó su evidencia y vio, por ejemplo, que el concepto Dobar es el más popular, pero no ha demostrado ser superior en comparación a otras técnicas. ¿Ya? Por ejemplo, la integración sensorial es una de las también que tiene mayor evidencia. Pero ¿cuál es el problema? Que funciona mejor cuando se hace con otras técnicas, ya sea Bobat o Voigt. O sea, por sí sola tampoco funciona. ¿Ya? La restricción de movimiento es la mejor. ¿Ya? Como dije anteriormente, tiene la mejor evidencia. Por ejemplo, acá tenemos que incluso la órtesis, que tanto les gusta usar a los pacientes, tampoco tiene evidencia a nivel de miembro superior, y si la queremos usar en extremidades inferiores, tampoco. Y solamente funciona cuando se usa toxina botulínica, o sea, no hay evidencia de nada. Pero eso no quiere decir que no sea real. ¿Por qué? Porque tenemos este concepto, que este sí que está estudiado y demostrado por todos lados, ¿ya? Que es el concepto de neuroplasticidad. Todas estas terapias que hablamos anteriormente, ¿en qué se basaban? El movimiento repetitivo dirigido hacia una tarea. Por lo tanto, si yo hago un movimiento repetitivo orientado hacia una tarea a nivel de la neuroplasticidad, se generan dos tipos de neuroplasticidad. La funcional, que es la que tiene que ver en el momento, para que me entiendan, con un mayor número de neurotransmisores que ocurre en el momento. Pero ¿qué pasa si ese estímulo repetitivo y esa tarea o ese objetivo lo hago de mayor a más frecuente, de forma repetitiva? Se transforma en una neuroplasticidad estructural. Eso quiere decir que se empiezan a generar circuitos, ¿ya? ¿Y eso cómo se llama? Aprendizaje. Y eso lo vimos todo a través de la experiencia que vivimos. Al inicio nadie es mejor que el otro. O sea, cuando estamos recién empezando una actividad, nadie es experto. Y después, sí. O si no, no sabríamos cómo explicar, por ejemplo, que el timón sea capaz de mantener un control de cabeza, se pueda mantener en excedente y pueda generar reacciones de apoyo. O el Pascual, no es nuestro paciente, pero lo atendemos, en el cual es un niño que al inicio, cuando lo recibimos, era un niño que ni siquiera podía ni salir de la posición supina de la cama, y ahora ya está caminando y de forma independiente. O más corto plazo, como es el Cristóbal, que el Cristóbal, cuando lo conocimos, era un paciente muy desorganizado por todos lados, y ahora él puede mantener postura, ocupa sus reacciones de enderezamiento y hace cosas manteniendo hacia un objetivo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de esta presentación? Da lo mismo la terapia que ocupemos, o si una es mejor que la otra. No se trata de eso, ¿ya? Sino que si el kinesiólogo es capaz de realizar a través de la técnica que sea, lograr esto, un cambio funcional, la pega está hecha. Y no hay que complicarse tanto con qué método utilizaron. Eso, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl Castillo, por la presentación.